Hoy es el milagro de la encarnación. Amén. Quiero tomarme el tiempo para hablar de lo que, bueno, vamos a intentar entender un poco más lo que se celebra en Navidad. Porque la Navidad es una época muy especial. Es quizás la época para muchos más especial del año. Para muchos, para otros no tanto. Para algunos es una época de mucha alegría, para otras es una época muy nostálgica, de mucha tristeza. De hecho, la Navidad tiene un alto contenido emocional, ¿sí? Es una época de muchos preparativos, de regalos, de buenos deseos, de tarjetas de Navidad, aunque ya casi no se entregan tarjetas de Navidad, sino WhatsApp. Ya la tarjeta de Navidad, uno entrega una tarjeta de Navidad y lo miran con cara de uga, sí, una cosa así. Es impresionante ya, y más uno que no nos sabe mandar esas tarjetas por WhatsApp. Quién sabe qué manda por allá. Entonces, pero sí, ya casi no se dan tarjetas de Navidad, pero se dan. Igual, por WhatsApp, no importa, pero se dan. La ciudad se adorna de manera muy particular, ¿no? Los alumbrados, los característicos alumbrados de la ciudad de Medellín. Y es una época verdaderamente especial, muy mágica, ¿no? Como decía Julián, todo el mundo es amable. Te saludan. Aunque aquí en Medellín saludamos mucho, ¿verdad? Okay. Pero generalmente se saluda más que en otras épocas. Pero también, y eso lo estaba viendo en un estudio que estaba haciendo el tema de la Navidad, es una época muy asociada al consumo, al consumismo. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero diferente a otros momentos del año, hoy el comercio estaba abierto desde muy temprano. 23 de diciembre, sí, muy temprano se va a comprar el estreno, tanto de Navidad como de fin de año. Bueno, los que tienen plata, ¿no? Compran los dos estrenos, y los que no, uno. Y los que pues no tienen mucho, ninguno. Pero es una época en la que se apela mucho también al consumo. De hecho, creo que muchas de nuestras celebraciones, Día de la Madre, Día del Padre, tienen que ver más con el consumo que con esencialmente lo que se celebra ese día. ¿Sí? Es mucho lo que sucede particularmente en nuestra sociedad, y la Navidad no está exenta de algo así, o lo que conocemos nosotros como la Navidad. Demasiado consumo, demasiada compra, mucho comercio, mucha comida. De hecho, también algunos nutricionistas dicen que este mes es el mes del pecado, porque todo el mundo rompe sus dietas, ¿sí? Bueno, los que las hacen. Pero, bueno, ¿qué es lo que realmente buscamos celebrar en esta fecha de Navidad? Ahora, también está en medio del debate en qué fecha nació Jesús. Si fue en diciembre, fue en octubre, fue en abril, fue en septiembre. ¿En qué fecha nació Jesús? Bueno, la verdad, los eruditos no se han podido poner de acuerdo. Y si ellos no se han podido poner de acuerdo, aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces creo que es lo que menos deberíamos en este momento considerar. No que no se deba considerar, sino que en este momento, digamos que no necesariamente es tan relevante. Pero eso está en debate. ¿Cuál fue la fecha del nacimiento de Jesús, ¿no? Este es otro de los debates que hay en este momento. Pero, ¿qué es lo que celebramos o qué es lo que buscamos celebrar en Navidad? Porque es una época también de mucha esperanza. Y es lo que quiero hablarles el día de hoy, y voy a presentarles ese tema. Voy a tratar de argumentar lo mejor que pueda la razón o lo que buscamos celebrar en Navidad, en este mes de diciembre. ¿Qué es lo que nos motiva realmente en este mes de diciembre? ¿Qué es lo que deberíamos celebrar?
El nacimiento de Jesús se encuentra registrado tanto en Mateo como en Lucas. Juan lo menciona al principio de su evangelio. El evangelio de Mateo es el evangelio del Mesías. Mateo se propone demostrar a sus lectores judíos que Cristo es el Mesías esperado y anunciado por Dios por medio de los profetas en tiempos antiguos. De hecho, el evangelio de Mateo es el que más cita el Antiguo Testamento. Así es. ¿Sí? Es en el que más encontramos terminologías hebreas. ¿Por qué? Porque es el evangelio del Mesías. Es un evangelio dirigido al pueblo judío. Por eso ustedes van a encontrar en un pasaje como Marcos 7 y Mateo 15, que es el mismo pasaje, hablando acerca de las tradiciones, que Marcos explica las tradiciones, pero Mateo no. ¿Por qué? Porque los judíos entienden perfectamente a qué se refiere Mateo, mientras que Marcos está dirigido a gentiles, a no judíos. Entonces Mateo es el evangelio del Mesías. Empieza con la genealogía de Jesús para finalmente demostrarles que él pertenece al linaje de David. Luego pasa a tratar un tema muy importante, que es el tema en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el de la encarnación. Este tema de la encarnación revela la intención y el deseo de Dios de salvar a la humanidad y entablar una relación con el ser humano. Vamos a Mateo 1:18. Vamos a apagar nuestros celulares, vamos a dejarlos en modo avión, en modo lo que quieran, pero menos que no suene, ¿sabes? Mateo 1:18, vamos a leer hasta el versículo 25. Dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Tan raro, pero todavía no se habían casado. ¿No pensaban eso? ¿Cómo que se iban a divorciar si no se habían casado? Ahí se los dejo de tarea porque yo todo no se los voy a decir. Ahorita se los digo. Versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Y este pasaje habla de tres cosas muy importantes con respecto a la encarnación. Primero, el origen de la encarnación. En el versículo 18 dice que el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Ok, aquí se presenta una situación bastante difícil para José, pero también recibe una revelación muy poderosa. Cristo es de origen no solo humano, sino también divino. Fue concebido por obra del Espíritu Santo, lo que significa que Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Qué celebramos en la Navidad? De hecho, Navidad proviene de un término latino que dice natividad o nativitas, natividad.
¿Qué significa nacimiento? Nacimiento. ¿Qué celebramos en la Navidad? ¿O qué deberíamos celebrar en la Navidad? La encarnación. El que Dios hecho hombre se presentó en este mundo. Que Dios encarnó en un ser humano. Y es lo que presenta el Evangelio de Mateo. A Dios encarnado. Ese es el origen de la encarnación. Sí, Jesús nació de una mujer, pero no fue simplemente humano, o no fue solamente humano. Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esto es muy importante, por alguna razón está al inicio del Evangelio. No es una leyenda o un mito, es un hecho histórico, algo que realmente sucedió y sobre lo que se basa el cristianismo. La deidad de Cristo, su concepción milagrosa, el hecho de haber sido concebido por obra del Espíritu Santo sin la participación de un Padre humano. Eso fue lo que sucedió allí. Algo que muchos a través de la historia han puesto en duda. Para muchos resulta ofensivo el solo pensar que Dios, el creador del universo, se rebajara a tomar la naturaleza humana. Para la época de la iglesia primitiva ya había un grupo, una especie de gnosticismo primitivo que criticaba esta postura. De hecho, el primer libro de Juan, la primera carta de Juan, rebate a lo que se conoce como ese gnosticismo primitivo, que cuestionaba la encarnación. No solamente la encarnación de Cristo, de Dios en un ser humano, sino que realmente haya existido. Ya para esa época se estaba poniendo en duda esto. ¿Cómo podría encarnar Dios en algo tan malo, tan dañado como un ser humano? No pudo haber sido así. Lo que los apóstoles creyeron ver simplemente fue algo que les pareció ver. Por eso se llaman los docetistas, porque les pareció ver, pero no vieron. Simplemente fue una especie de fantasma. Juan rebate esto. Y Mateo lo presenta así, aquí. Si él nació de una virgen, nació de una mujer virgen, por obra del Espíritu Santo, sin la participación de un padre humano. Por eso es que eso es tan importante para nosotros. En la Navidad no celebramos, o no deberíamos celebrar solamente que entregamos regalos, o que el niño Dios trae regalos. El niño Dios, si lo queremos llamar así, sí trajo un regalo, pero no son juguetes. Trajo la salvación. Amén. Ese fue el regalo. Y eso es lo que nosotros deberíamos recordar en estas épocas de Navidad. Pero no solamente para la época de Navidad. Cada vez que vamos a las Escrituras, deberíamos recordar: Cristo, Dios hecho hombre, se presentó en este mundo con un propósito. Dios mismo tomó naturaleza de siervo. A mí me impresiona. Vamos a Filipenses 2:6, marcan ahí. Filipenses 2:6. Desde el versículo 5 podemos leer. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios se subordinó a una naturaleza humana, se sometió a un espacio y tiempo como el nuestro. Y es impresionante ver a Dios como un bebé en un pesebre, tan indefenso, tan dependiente. Él se sometió a todo eso. Se humilló a sí mismo, se despojó de su gloria, tomó nuestra naturaleza, haciéndose semejante a nosotros los seres humanos, se manifestó como hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben qué deberíamos celebrar con profundidad en la Navidad? La humildad de Dios. Qué humilde fue Dios. Despojarse de su naturaleza, encarnar en un ser humano. Eso se llama humildad. Se humilló, se hizo como uno de nosotros. Qué humilde Dios. Él no tenía que hacer algo así. La verdad, no tenía que hacerlo. Él estaba bien, no necesitaba de nosotros. Es más, no tenía por qué salvarnos. ¿Por qué? ¿Por qué tomarse tanto trabajo por alguien o por personas como nosotros? Si nosotros mismos, entre nosotros, a veces pensamos que tal o cual no merece nada de lo que tiene. Nosotros mismos elevamos juicios de valor contra nosotros mismos a causa de las diferentes debilidades y pecados que vemos en nosotros. ¿Por qué Dios tendría que haber hecho algo así por personas como nosotros? Poner a su Hijo en una situación como la nuestra, despojarse de su gloria, mandarlo a un mundo tan hostil, porque desde el principio fue rechazado. A los suyos, dice, Él lo envió y los suyos lo rechazaron. Pero a cuanto lo recibieron, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Él no tenía que hacer algo así, sin embargo, lo hizo. La esperanza de la Navidad no está en la época como tal, sino lo que profundamente motivó esta época, llámese como se llame, o se celebre en la fecha que se celebre. Lo que realmente motiva este tiempo es que Dios se hizo hombre, que el origen de la encarnación está en Dios, que Cristo no es una fabricación de la iglesia, que Cristo es alguien real, y que debe ser real para nosotros, que nos vino a redimir, nos vino a rescatar, nos vino a salvar. Eso es lo que está aquí en Filipenses 2 y lo que está en Mateo 1, 18 al 25. Y hay algo interesante. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, continuamente ves esa expectativa por el nacimiento de Jesús. ¿Cuánto esperaban a Jesús? ¿Cuánto esperaban al Mesías? ¿Cuánto esperaban la salvación? Pero es absolutamente importante entender que Cristo fue más que un ser humano, como cualquiera de nosotros. Cristo fue verdaderamente hombre, verdaderamente Dios en una persona. Ahora, ¿por qué Dios se sometió a todo esto? ¿Por qué envió a su Hijo? ¿Cuál fue la razón? Y ahí va mi segundo punto, el versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué?
Cuando aparece la palabra por qué, nos da una razón de por qué. Y la razón es salvar al pueblo, a la humanidad de sus pecados. El nombre de Jesús en la forma griega del hebreo, Yehoshua, significa el Señor salva. El Señor salva, ese es el significado de su nombre. Los judíos esperaban un Mesías que los rescatara no del pecado, ya lo hemos visto en otras ocasiones, sino del yugo de Roma, de la opresión del Imperio Romano. Pero en la mente de Dios había un yugo del que el pueblo debía ser liberado, que era peor que la opresión de un imperio, y era el yugo del pecado. Era un Mesías esperado. Pero también me impresiona, y encontré algo muy interesante, que era un Mesías esperado no solamente por el pueblo judío. El mundo pagano, con menos luz espiritual, también lo presentía. No lo predecía, lo presentía. Algo en sus reflexiones, en sus meditaciones, les hacía pensar que este mundo necesitaba de algo más que simple filosofía. Confucio, un filósofo chino consultado por los príncipes, dijo: no soy yo el santo. He oído decir que allá en las regiones occidentales habrá un hombre santo que sin ejercer ningún acto de gobierno regirá el mundo. Este será el verdadero santo. Imagínate. En otro pasaje dice, de sus escritos, dice: el santo enviado del cielo sabrá todas las cosas y tendrá todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Es interesante, ¿no?, que ese tipo de cosas aparezcan allí. Sócrates también declara: invoquemos al Dios Salvador a fin de que por una enseñanza extraordinaria nos salve y nos instruya en la doctrina verdadera. Y recuerden que para muchos cristianos en el primer siglo, Sócrates fue una especie de precristiano por su tendencia al monoteísmo. La filosofía no fue atea en sus inicios. Nunca. Los filósofos ateos son los de ahorita. El mundo de antiguo no era ateo. El mundo, de hecho, a los que llamaban ateos era a los cristianos, porque creían en un solo Dios. Pero el mundo no era ateo realmente en sus inicios. Es ahora está esa idea del ateísmo, pero al principio no era así. Pero es impresionante que aún pueblos que exhibían menos luz espiritual que el pueblo judío tenían esa concepción de que vendría un Mesías o un Salvador o alguien totalmente diferente a lo que ellos en sus filosofías promulgaban y predicaban. Me impacta mucho la humildad de Dios y de Jesús al preparar todo esto para salvar a la humanidad de sus pecados. Dios estaba pensando en el ser humano, apostó todo por el ser humano, dio todo por el ser humano. ¿Qué entregó? Su Hijo, para salvar a la humanidad de sus pecados. Yo creo, personalmente estoy convencido que estas épocas, como Navidad o Semana Santa, son épocas para pensar realmente en lo que ocurrió detrás de las tradiciones que celebramos. Y lo que ocurrió en el nacimiento de Jesús fue precisamente eso. Jesús nació por una razón: salvar al mundo de sus pecados. El pecado realmente es un problema. El pecado es algo que no solamente nos pone fuera de la voluntad de Dios, es decir, nos separa de Dios, rompe nuestra comunión con Él, impide que podamos tener una relación con Él. El pecado es transgresión a la ley de Dios, transgresión a su carácter. El pecado es algo terriblemente malo. No solamente eso,
pero el pecado también destruye nuestras vidas. Así es. Estaba estudiando la Biblia con un muchacho ahorita y le explicaba, mira, Romanos 6 habla de que el pecado, la paga del pecado es muerte. Y de verdad, cuando tú te sientas a reflexionar un poco en ese pasaje, la paga del pecado es muerte. Eso es una verdad no solamente teológica, es una verdad física. ¿Cuántos hombres enojados no han salido de sus casas y por su enojo han terminado accidentados o causando un accidente y muchos muertos? ¿Cuántos esposos enojados y celosos no han asesinado a sus esposas? ¿Cuántos hombres solamente por ser, como lo llamamos aquí, machitos, ¿cierto?, engañan a sus esposas y terminan adquiriendo enfermedades que si no hubieran hecho eso no las hubieran adquirido, y terminan contagiando a sus esposas de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, la sífilis y otras? Y evidentemente traen muerte a sus familias. El pecado realmente es un problema. Y el pecado no es libre desarrollo de la personalidad, que ahora está así, ¿no? El pecado no es libre desarrollo de la personalidad. El pecado es algo que realmente nos pone completamente fuera de la posibilidad de estar en una relación con Dios. Ahora, si Mateo dice acá que la razón por la cual nace Jesús es salvar al pueblo de sus pecados, es porque Dios considera que el pecado definitivamente es algo absolutamente grave. No es algo para jugar. Es el gran problema que tenemos como sociedad. Mis hermanos y amigos, no es sino prender el televisor. Y paradójicamente, las épocas donde más muertos hay y donde más violencia hay son épocas como estas. Son épocas como estas. ¿Saben por qué? Porque se reflexiona muy poco o casi nada en esto, en la razón por la cual Jesús vino. ¿Por qué encarnó el ser humano? Tenemos que pensar eso. Por un momento pensar, ¿y por qué encarnó? ¿Por qué esta historia está aquí? ¿De verdad es un cuento? ¿Cómo una mitología de estas ha podido transformar, trastornar y poner el mundo como lo ha puesto si simplemente fuera un mito? Lo cierto es que algo pasó. Jesús vino a este mundo con el propósito de salvar, por la razón que expresa Mateo aquí, de salvar al mundo de sus pecados. La Navidad tiene esa razón de ser. Y la única razón por la que celebramos Navidad es por el nacimiento de Jesús. No es otra la razón. La razón por la que estamos aquí es porque celebramos el nacimiento de Jesús. Y celebramos que vino a salvar al mundo de sus pecados. Esto es algo que trae mucha esperanza, porque Dios pudo habernos dejado así, simplemente así, y ya, miren a ver qué hacen ustedes. Yo les hice esto muy bien y ustedes se encargaron de dañarlo. Pero Él mismo dio la solución, porque el ser humano nunca dio la solución. Dios mismo dio la solución. ¿Cuál? Poner a su Hijo en una cruz, enviarlo a este mundo y ponerlo en una cruz. Él mismo dio esa solución. Él simplemente pudo haber dicho, miren a ver qué hacen, yo ya me aparto, me voy, los dejo, defiéndanse como puedan. No, Él dio la solución. Puso a su Hijo en una cruz por causa nuestra.
yo creo que la Navidad es un momento, si lo queremos llamar así o como lo queramos llamar, de responder a esto, de responder a la obra de Dios, de responder a la razón por la cual Él puso a su Hijo en una cruz. De verdad, es un momento de pensar en eso, la necesidad de volvernos a Él, de prestarle atención a sus palabras y, ok, si Dios hizo algo así, es que tuvo una razón muy profunda para hacerlo. Y la razón fue nuestro pecado. Esto trae mucha esperanza. Podemos volvernos a Dios. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Él y disfrutar de la vida eterna. Eso es lo que podemos hacer. Es la razón que nosotros, o la razón que Mateo nos expresa. No estamos destinados a morir en nuestros pecados. No. Podemos salir de esta situación. A mí me llama mucho la atención que el mundo en el que estamos no progresa, yo lo llamo un progreso negativo. O sea, progresamos en muchas cosas. Progresamos en tecnología, en mucha tecnología. Hay mucha tecnología, muchísima. En muchas áreas progresamos. Progresamos en la filosofía, progresamos en ya hay patinetas eléctricas, carros eléctricos, una cosa impresionante, pero somos pigmeos morales. Como seres humanos, nuestra moralidad no progresa. Conforme avanzamos en el tiempo, vamos más de para atrás. Mucho más. No, es una sociedad que con el tiempo se ha vuelto completamente individualista. No pensamos sino en nosotros. Incluso, como yo les decía en otras ocasiones, la antropología del Evangelio cambió. Ya no es Dios, ya no es el hombre el que necesita a Dios, sino es Dios el que necesita al hombre. Ya no gira todo en torno a Dios, sino todo en torno al hombre. Incluso Dios gira en torno al hombre. ¿Cuánta necesidad tiene Dios de estar complaciendo al ser humano? Claro, cuando pensamos de esa manera, nos apartamos cada vez más y más y más del por qué vino Jesús a este mundo. Que el problema en realidad fuimos nosotros. Pero hoy se dice, no, el problema no eres tú. Tú eres el milagro más grande del mundo. ¿Sí? Y todo tiene que girar alrededor tuyo, incluso Dios. Pero no es cierto. Mientras no entendamos la realidad que nosotros vivimos, mientras no entendamos que el problema en realidad somos nosotros, no vamos a entender la solución de Dios. Mientras no entendamos que el pecado realmente pone una barrera entre nosotros y Dios, no vamos a entender nunca el Evangelio. Porque el Evangelio son buenas noticias de salvación. Ahora, ¿salvación de qué? Salvación del pecado, pero también salvación de la ira de Dios. Pero ¿por qué me dices que Dios tiene ira? Claro, por supuesto. ¿O qué crees que pasó en la cruz? ¿Por qué un hombre inocente tuvo que pagar por algo que no hizo? ¿Quién pagó? Cristo. La gente dice, es injusto que Jesús haya muerto así. Yo digo, sí, fue injusto. Fue injusto. Tienes razón, fue injusto. Tú deberías haber muerto ahí. Y yo también. Fue injusto que un inocente hubiese pagado por algo que jamás hizo. Sí, fue injusto. Nosotros debemos ser pagados. Pero Dios fue tan compasivo, ojo,
nos amó tanto que puso en la cruz a su Hijo para que pagara por nuestros pecados. Si eso no nos conmueve, en realidad no sé qué nos pueda conmover, porque nosotros mismos no seríamos capaces de dar a nuestros hijos por la maldad de otro. Jamás en la vida, ni por la mente se nos cruzaría sacrificar a un hijo nuestro por la maldad de otro. Jamás en la vida. Esta semana vi el video de un padre, un papá musulmán. Me pareció muy paradójico, porque el Islam no piensa de esa forma. Me pareció muy impactante que este hombre haya perdonado al asesino de su hijo. Y en el juicio lo perdonó. Y además de eso tuvo tiempo para explicarle la razón de por qué lo había perdonado y que no estaba enojado con él. Yo no sé cómo, no lo sé por nuestra naturaleza, no lo sé cómo respondería yo ante algo así. Que alguien mate a mi hijo y yo esté en un juzgado, en un juicio. Yo sé que tal vez por la obra de Dios podría perdonarlo, estoy seguro, pero sería muy difícil. Pero piensa en esto: Dios puso a su Hijo en la cruz por nuestro pecado. Eso es mucho más fuerte, porque nosotros no entregaríamos a alguien como nuestro hijo por la maldad de otro. Es más, uno pensaría en entregar su vida por alguien bueno, si es que existe alguien bueno, ¿no? Por alguien bueno. Oh, este es buena gente, yo doy mi vida por él. Pero por alguien malo, no. De hecho, no sé si se han dado cuenta hoy en día, ahora está de moda linchar, los linchamientos de fleteros y ladrones y todo esto. Nosotros fácilmente nos podemos poner en el lugar de jueces, fácil, y podemos determinar quién merece y quién no merece vivir, ¿verdad? O sea, para nosotros realmente es fácil hacer eso. Está muy de moda eso. Nosotros no daríamos la vida por alguien que no merece que se le dé algo tan valioso como la vida de otra persona. Pero ¿sabes qué es lo interesante en todo esto? ¿Sabes qué es lo profundamente desafiante? Que Dios nos miró y entregó lo que más amaba por gente como nosotros. Eso es gracia. Eso es gracia. Y eso fue lo que pasó allí. Eso es gracia. Hombres que no merecíamos absolutamente nada más que morir por causa de nuestro pecado, somos tratados con compasión, somos tratados con gracia, somos tratados con misericordia. Ese es el Evangelio. Créeme, mira, y nosotros mismos lo hemos pensado: Dios, ¿por qué no acaba con este mundo? Pero es que muchos acá nos consideramos buena gente. En serio. De hecho, nuestra cultura nos ha enseñado que somos buena gente. Yo entendí por qué pensamos así. Y es porque nosotros tratamos el pecado no desde su naturaleza, sino desde sus consecuencias. Es más, nosotros definimos qué pecado es más grave y qué pecado no es tan grave con base en las consecuencias. Nada más. Con base en eso. Entonces, este no es tan mala gente. Ah, pero es que vea, comparado con Pablo Escobar, yo soy un santo. Es un alma de Dios. Yo merezco el cielo. Pero como Dios no ve, no trata nuestro pecado a partir de las consecuencias, sino a partir de la naturaleza del pecado. Porque para Dios
todo pecado es maldad. Para nosotros no, por eso están las mentiras piadosas. No, es que yo sí robé, pero porque tenía hambre. Entonces lo justifico con base en las consecuencias, no con base en su naturaleza. Por eso para nosotros es tan fácil establecernos como buenas personas. Claro, yo no he hecho nada malo. Oh, oiga, yo por ahí sí una que otra mentira, pero nada más. Por ahí a veces me enojo, pero no, todo el mundo enoja. Pues no, bueno, ya. Dios, yo le hago un favor a Dios llegando al cielo. De verdad, así piensa mucha gente. Porque nosotros vemos el pecado a partir de las consecuencias. Pero si lo viéramos a partir de lo que es realmente el pecado, de su naturaleza, y entendiéramos el pecado es transgresión a la ley, el pecado, todo pecado es maldad, la cosa sería distinta. Sería distinta. Porque para Dios todo pecado es maldad. Allí radica realmente la compasión de Dios. Cuando pensemos en la compasión y la gracia de Dios, pensemos en que no fue porque lo merecimos, sino porque Dios fue muy compasivo, fue muy bondadoso. La gracia es eso. La gracia no es para gente buena. La gracia es para pecadores. Y mientras no te veas así, mientras te sigas viendo como buena gente, el evangelio no es para ti. Porque Él no vino a justos, sino a pecadores. Él vino a ese tipo de personas. Esa es la razón de la encarnación. Y el propósito, versículo 22, todo esto sucedió para, cuando encuentres la palabra para, hay un propósito. Que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuál fue el propósito? Que se cumpliera lo que Dios ya había dispuesto de antemano. Esta era una profecía dada por Isaías en el año 740 antes de Cristo. Está en Isaías 7:14. Esta salvación ha estado en el corazón de Dios desde hace mucho tiempo, incluso desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. El evangelio ya estaba allí, Génesis 3:15. Lo que llaman el protoevangelio. El pecado nuestro no tomó a Dios por sorpresa. Él ya había de antemano dispuesto lo que debía suceder y lo que debía, la solución. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero además de la salvación, Él también ha buscado una relación con el ser humano. Dios desea estar con nosotros. Realmente es eso. Es verdad. No sé cuántos nosotros deseemos estar con Él, pero Él sí lo desea. Y quedó demostrado en el ejemplo de Jesús. En la encarnación quedó demostrado la intención de Dios, no solamente de salvarnos. Juan 3:16, porque tanto dio Dios al mundo, amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo por nuestra salvación. Sino también el amarnos, el estar en una relación con nosotros. Juan 1:14, mira lo que dice. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. No es solamente nuestra salvación, no queda allí. Él quiere una relación con nosotros, porque se tratará solamente de salvarnos. Nos salvamos y nos morimos, ya. Pero Él también quiere una relación con cada uno de nosotros. Y el cristianismo, nuevamente, como lo he dicho en otras ocasiones, no se trata de denominaciones o instituciones, se trata de cómo nos relacionamos con Dios por medio de su Hijo. Porque Él vino a darnos a conocer a su Hijo. Cristo caminó entre los seres humanos, se relacionó con ellos, comió con ellos, los escuchó, los sanó de sus enfermedades, les enseñó, les reveló a Dios, buscó relacionarse con ellos, y esto sigue siendo una realidad para nosotros hoy. Dios, en verdad, como lo dice la Escritura, estuvo con nosotros y está con nosotros. Emmanuel significa eso, Dios con nosotros. Está con nosotros, estuvo entre nosotros, ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Si nos visitas por primera vez o llevas ya mucho tiempo viniendo, mi querido amigo, es hora de que estudies la Biblia, porque estar aquí no te va a salvar. Estar en Cristo sí. Amén. Y eso es lo que tú realmente necesitas. Busca a Dios. Busca una relación con Él. Entiende que realmente Dios quiere salvar tu vida. Estás en el momento que necesitas estar. Tal vez no haya un mañana, pero el hoy lo tienes. Tienes la oportunidad de conocer a Cristo. Tienes la oportunidad de volverte a Cristo. Tienes la oportunidad de arrepentirte y bautizarte para el perdón de tus pecados y hacer que tu vida realmente sea significativa. Que esta Navidad, esta nueva Navidad, no se reduzca a una simple celebración, sino a entender lo que Dios hizo en su Hijo por cada uno de nosotros. La esencia de la Navidad es la realidad de la encarnación. Dios hecho hombre. Este es el verdadero milagro. Cristo hecho hombre para traer la salvación. En eso consiste el milagro de la encarnación, y eso es lo que nosotros buscamos celebrar en cada Navidad y principalmente en nuestras vidas. Muchas gracias, muy amables. Una feliz Navidad.